Hola, soy Cam, bienvenidos a mi canal. Hoy les quiero hablar sobre un tema que había preparado para un evento, pero que no lo llegué a desarrollar porque teníamos tipo 10 minutos y me emocioné. En general, armo muchos PowerPoints, a veces por gusto y porque me divierte hacerlo. Y se los solía mostrar a mis amigos y mis amigos dijeron, che, está bueno. Así que dije, bueno, quizás puedo compartir un poco mi obsesión con el internet. El título de este PowerPoint es lo que las dictaduras y crisis se llevaron, una breve historia de la animación e historieta nacional argentina, por supuesto. Acá puse el animador, historieta sobre un animador, y acá el animador que hizo este libro, que es del que trata esta historieta, que la hizo el hijo. Ese animador es Rodolfo Sáenz Valiente, y que hizo como el manual de animación argentina. El segundo que hay es el manual de la Escuela de Animación de Rosario. Son como los más importantes, ¿no? Bien. ¿Por qué se llama lo que las dictaduras y crisis se llevaron? Lo que voy a tratar de hablarles en este PowerPoint es de un tema que a mí me importa mucho, en el sentido de que es la dificultad de la conformación de una industria constante con estéticas puntuales de la que se le pueda hacer un análisis de todos lados, no solo en lo histórico sino en lo estético. Y como es algo que no solo en Argentina, pero en toda Latinoamérica ha pasado, que es como que no se ha consolidado del todo, lo cual para mí es una pena, porque específicamente en el caso de Argentina, si te interesa un toque de la animación, sabes que el primer largometraje animado fue realizado acá por el señor Kino Cristiani. Pero es como que la conformación de una industria nacional constante, que genere trabajo constantemente, que esté sindicalizada constantemente y que haya desarrollado sus estéticas, sus fetiches, por así decirlo, propios, es como, es una historia interrumpida constantemente. Y esta historia interrumpida es muy paralela con la de la historieta, solo que la historieta ha tenido momentos de conformación, sobre todo en lo estético, que al día de hoy sigue muy fuerte. Es como que la historieta ha tenido un nivel de triunfo, de creación de íconos reconocibles, no solamente por los niños, sino por las masas. Que muchas veces estos nuevos medios, que son la historieta, la animación, el cine, los videojuegos, muchas veces buscan eso, no buscan llegar a todos al mismo tiempo. Son nuevos medios, lengua nórica. Así que nada, vamos a hablar un poco de eso. Voy a empezar por el comienzo, haciendo paralelismos de nuevo. La animación argentina y la historieta argentina son caminos que todo el tiempo se entrecruzan. Acá, este lado, hice un pequeño collage que dice, no sé si se va a leer en el video, pero dice Pebete Villica en caras y caretas frame 8. Y acá está el señor Kino Cristiani, hermoso, facha. ¿Dónde había nacido Cristiani? Mejor no lo digo. Giulietta, lo voy a decir mal. Nació en Italia, de una argentina, y en Argentina toda su familia. Esto es durante las épocas radicales argentinas. Ay, acá está. Esto durante las épocas radicales, los primeros gobiernos democráticos de Argentina. Empiezan a surgir como las primeras revistas y los primeros animadores. Igual estaban surgiendo los primeros animadores en todo el mundo. El mundo editorial, la historieta, en este caso del humor gráfico, todavía no era esa historieta que conocemos nosotros, estaban surgiendo. Y acá yo me puse esta nota, que están en conflicto con los intereses radicales. También para ponernos en tema, piensen que esto era cuando Ley Sáenz Peña es 1916. Piensen que esto, ¿cuánto era? ¿Años 20?
puedo estar equivocada, pero es durante los primeros gobiernos radicales que empiezan a aparecer estas primeras revistas y estas primeras películas animadas en Argentina con foco en Buenos Aires. Pero hay que tener en cuenta de que en este momento se estaban conformando los estados-nación. No, Argentina se estaba convirtiendo en Argentina. En ese momento las provincias, la ciudad de Buenos Aires estaban medio separadas. Entonces se estaba como tratando de crear la identidad nacional. Ya Sarmiento venía haciéndolo a través de la educación, pero hay que tener en cuenta que los medios editoriales, los medios de consumo masivos, están trayendo esta cuestión de que a través de la cultura le llega a todo el mundo esta identidad nacional. Y lo interesante de las cuestiones argentinas es de que desde el comienzo estaban mucho en conflicto con los gobiernos de turno, en este caso con Irigoyen sobre todo. Cristiani era historietista, hacía humor gráfico, publicaba editorialmente, y cómo empieza a hacer su primera película justamente por una comisión que le hace Lavalle, no me acuerdo si Francisco Fernando, creo que Francisco Lavalle, que le hace una comisión justamente porque él era historietista, publicaba y hacía sus monos. En ese momento se le decía los monos, que se publicaban en PBT y Chicken, Caracicar, de la Frimocho. PBT y Chicken eran más juveniles, infantiles. Acuérdense que en esa época la figura del adolescente tampoco estaba muy definida, eran más bien niños y adultos. Todavía esta etapa de transición a la adolescencia no existía, entonces no existía un medio para ellos. Eran jóvenes. Y Caras y Caretas eran más humor político para adultos varones. Vamos a ir después a la cuestión de género. Pero cuestión, Cristiani publica esas cosas y viene Lavalle le dice, che, como que afuera están haciendo cosas muy copadas con esta técnica nueva de cine que se llama animación. ¿Vos querés hacer algo, Cristiani? Y Cristiani dice, sí, dame trabajo. Estamos por empezar las guerras y todo eso en el exterior. Así que Cristiani va a hacer el trabajo y realiza una serie de cortos animados para Lavalle que eran básicamente publicitarios. No se tiene recolección de estos cortos. Sé que hace poco en el Museo de Tierra del Fuego se han podido recuperar un par, pero no es la gran, no es la película que se le ha puesto el que ya vamos a hablar del tema. Pero nada, Lavalle le dice, che, estos cortos que me hiciste para mi noticiero, que se pasaba en el cine, piensan que la tele no estaba algún día, la gente iba al cine a ver el noticiero y veían varias proyecciones al mismo tiempo. Nada, estos cortos, le dicen, Cristiani, que vos me hiciste animados para el noticiero, le está yendo muy bien porque no hacemos una película, la primera película, el primer largometraje. Y Cristiani, con esta técnica de recortes animados que ha inventado él básicamente, si bien, ok, está Lotte Reiner, ¿no?, que ella también tenía su técnica a través de sombras y todo eso, no existía el internet, todavía no se habían escrito los manuales, los libros. Preston Blair todavía, si había publicado, no había publicado el libro de Cartoon Animation. The Illusion of Life todavía no había sido publicado. No había guías, era muy nuevo, era como un medio muy virgen todavía. Entonces, este chabón dice, ok, voy a inventar algo. Y hace también como modifica una cámara para poder realizar las tomas. En el documental donde está Juan Pablo Zaramela se nota mucho, se puede apreciar mejor si les interesa la parte técnica. Hay un documental que es como el documental más importante, creo yo, sobre Cristiani, que saben que hay varios animadores argentinos importantes que recrean algunas escenas de sus películas, que la mayoría de películas de Quirino Cristiani están perdidas por una serie de incendios que hubo en Estudios Lavalle. Y se han encontrado algunas en algunos museos, en algunos archivos, pero estaban grabadas en cinta de no la mejor calidad.
Entonces nada, además en esa época el film se prende fuego fácil. Cuestión. Cristiani tiene un legado interesante. No, si te interesa la animación, seguramente escuchaste hablar de Cristiani, pero al mismo tiempo está esta cuestión de que, ok, como pongo acá, el tipo es revolucionario, o sea, no existía, hizo de la nada, o sea, sí existía el teatro de marionetas, sí, ok, existía la cámara de cine, pero no se había hecho un largometraje, menos acá, en un lugar que recién era nación, hace muy poquito, y entonces es como que siempre pasa que cuando sale a Cristiani es como wow, este chabón es increíble, hizo de la nada algo que no existía, le ganó a los gringos, ¿no? Y eso está bueno, yo banco, siempre que podamos humillar a un gringo lo vamos a humillar. El tema es que si bien el legado Cristiani es revolucionario, también es invisibilizado, desarchivado y destruido. No tenemos El Apóstol, que es la primera película que él hace, no tenemos Sin dejar rastros. Se ha perdido el archivo, entonces genera esta dificultad de poder seguir construyendo en base a eso. Además a sus pelis no le van tan bien en los días de estreno, no fueron películas exitosas. Se proyectaron una sala normal, no recuperaron, si no mal recuerdo, eso lo habla, lo tengo acá, Gian Alberto Bendassi, habla más de ese tema en su libro Dos veces en el océano, Quirino Cristiani, habla más de eso, cuestión de lo económico. Después Cristiani hace una cosa medio bizarra, que es como que con un proyector y una camioneta como va llevando la proyección por distintas partes, pero no es un proyecto masivo. Lo que pasó con Disney, y hay que decir la verdad, y es como una historia horrible que tienen los norteamericanos, que es como esta cuestión de llegar a la difusión máxima, hacer que la animación sea como este medio masivo, como lo era la radio, y como después lo pasa a ser la tele. Y tener poder de influencia. No solo en lo que piensa la gente, ese lado más social, sino en lo estético, ¿no? En lo de crear una identidad nacional, en lo estético, en esa nueva forma de hacer arte. Y con esta invisibilización, este desarchivación, no digo de que actualmente, los animadores actuales, que encuentran algo cristiano y lo recuidan, y hay un esfuerzo consciente en el ahora. Yo creo que desde el kirchnerismo, quizás desde antes, desconozco, de cómo volver a preservar estas cosas que se crearon acá en estas tierras y eran increíbles. Entonces, hablar del legado cristiano es complicado por eso, porque la realidad es que si nos influenciamos de Cristiani desde ahora revisando la historia, pero ahora igual vamos a ver, porque hay como unos puntos que también salen de Cristiani, no del haber visto sus obras, sino de él mismo como persona. Cristiani así que un animador muy importante, ya vamos a ver, conozca a Disney y se vaya a hacer la pelista de los gauchos loros, no me acuerdo ahora el nombre. Pero cuestión, lo interesante es que acá de nuevo hay una conexión, porque Cristiani era historietista, Cristiani viene del humor gráfico. Y esto es otra cosa interesante de nuestra iconografía, en base a Cristiani, en base al padre de acá. Que es humor político. El Apóstol era una crítica a Irigoyen. Se supone que es Irigoyen. Blancanieves es una fairy tale, es un cuento infantil. Para la época, hasta para la época era para familias, para niños era. En cambio acá un argentino dice, bueno, voy a hacer el primer largometraje, es una comedia política. A mí me gusta mucho fantasear de si el Apóstol hubiese llegado más lejos, ¿qué tipo de animación haríamos ahora? No solo en Argentina, sino en el mundo. Si el primer estándar hubiese sido el estándar popularizado, el estándar de consumo masivo de animación, eran adultos, era humor político, ¿qué hubiese sido? Porque el humor, las publicaciones de humor gráfico, de historieta, vienen de ahí. Después empieza a haber más historieta de aventura, con la D'Artagnan, hasta con la propia Bracero, que también tiene un contenido político muy fuerte.
pero es como más entretenimiento, también tiene cuestiones de entretenimiento. Nada, me parece interesante como pensar qué hubiese pasado, pero es innegable que lo que hizo el tipo no existía, no pasaba, y es una locura que haya pasado. Y Cristiani igual, por lo que he leído en los libros, el libro que escribió Dr. Cristiani, que es su nieto, y el que hizo Giancarlo Bencassi, era un tipo extraño, pero extraño copado, tipo God. Bueno, esto es cómo construimos nuestras imágenes si no las podemos ver. Y voy a la siguiente diapositiva. Acá este es el tema que es como que me vengo a pelear con mi hombre de paja del Walt Disney, que es corte tan revolucionario. Era primer largometraje animado mudo y sonoro, sin dejar rastros. Es el primer largometraje animado sonoro, y El Apóstol es el primer largometraje animado mudo. Es un montón eso. El chabón creó sus técnicas propias, su cámara propia, generó técnicas de montaje hecha de la nada misma, hacía sátira política animada, hizo animación documental y también publicitaria. Y me parece importante que a la hora de reevaluar nuestra historia de la animación, para los niños de la animación, no me importa si sos un otaku o si estudias animación, es que este señor roba quesos cremosos, loco. Acá también puse a Lotte. Acá está algunas cosas de Lotte Reiner. Esta señora hizo la cámara multiplano. Creo que Cristiani hizo los dos primeros largometrajes, animado mudo y animado sonoro. Es muy importante que a la hora de hablar, hasta ser pesados y corregir a la gente, porque a mí me ha pasado de leer libros que escriben gente que quizás no es animadora, que escriben historiadores o sociólogos sobre animación, que está bueno que hablen del tema, porque tiene mucha influencia en lo social en la actualidad, y que genuinamente a nivel histórico digan cosas incorrectas, porque es negar, ¿no? Es negar como este derecho a la imagen, a ser recordado por la imagen generada, y a ser recordado por las técnicas, por las cuestiones prácticas inventadas en lo material. Nadie le va a negar a los impresionistas las revoluciones que crearon con la acuarela, el uso del color y todo eso. Pero claro, es porque son franceses. O sea, Lotte Reiner era europea también, pero era mujer. Y nada, Cristiani estaba haciendo sus monos animados acá en el fin del mundo. Nada, paréntesis. Después aparece Quinterno, que esto es más adelante, nos estamos moviendo en esta línea del tiempo. Dante Quinterno, upa, qué difícil es ser industria cultural. Dante Quinterno también viene de la historieta, pero viene de otra historieta que, si bien hay humor político y todo eso, es más de las 4 viñetas. Ya hay viñetas, antes no, antes era página completa y algún diálogo abajo, sobre todo en las revistas que mostré antes. Pero no, Dante Quinterno ya con Patoruzú hace historieta de 4 paneles. John Coma para los otakus. Nada, y utiliza a su personaje, el indio Patoruzú, para hacer esta pelea acá, Upan Apuros, que es, y creo que lo tengo acá, bien, no se va a leer, pero lo estoy leyendo yo, que ahí en Upan Apuros dice: el extraordinario dibujo animado argentino en colores. ¿Por qué pongo upa, qué difícil es hacer industria cultural? Como digo, la animación ha servido para consolidar la imagen visual de la industria cultural de los países del norte, lo que le dicen en el norte del global. Japón, Estados Unidos, hasta Francia, que hace como más cine de arte. Ha servido para consolidarlo y ha servido para exportar su industria cultural. Y Quinterno hace un intento activo respecto a eso. De eso habla, lo tengo acá el libro, de esto habla acá mi amigo Manrupe, en
en Breve Historia del Dibujo Animado, habla como de cierta intencionalidad en esa cuestión de generar industria propia. De nuevo me parece importante decir que seguimos bastante centrados en Buenos Aires. Esto es algo que van a criticar mucho después algunas escuelas de animación que se generan en Córdoba y en Santa Fe. Como que después en sus manuales que generan ellos para enseñar animación critican esta visión de la historia, de la animación y de la historieta, porque como ven, esto nace de la historieta, muy relacionados. ¿Qué pasa? ¿Por qué Cristiani? Porque los gobiernos radicales y sus dichas dictaduras entre medio le prohíben la proyección de sus películas por distintas cuestiones. También hay que pensar que estamos en periodo de guerra o entreguerra. Y lo mismo acá, estamos en periodo de guerra y entreguerra. Todo este periodo es muy tumultuoso, no solo en la historia del arte, sino en el mundo. Había gente muriéndose, chicos, había crisis, cosas así. Entre esas crisis y así vueltas a Argentina, igual en la época de Quintana le estaba yendo mejor. Pero nada, es como que siempre hay interrupciones en lo económico y en el poder crear, y al mismo tiempo, mientras nosotros lo intentábamos, el norte global ya estaba desarrollando y avanzando a las patadas, porque estaban como declarando su dominancia. Todo esto, Dante Quintana va y trata de hacer algo para el propio, no sin exportar afuera. Eso es algo en lo que los gringos ganaron. Los japoneses pasó algo muy extraño con las monas chinas, cuestión. En 1942, durante la década infame, periodo de dictadura de Argentina, porque probablemente esto lo vean puro ñeño de la animación, pero si no sos de argentino, seguro escuchaste de la última dictadura. Es cuando pasan la mayoría de las últimas dictaduras de Latinoamérica. Argentina tuvo muchas dictaduras. Uno de estos periodos de dictadura fue la década infame, como el nombre de la dictamina. En el 1942 se estrenó Buen Apuros, fue un fracaso. Fue un fracaso, no le fue bien. Lo mismo con el Apostón, no le fue bien. En taquilla, no la pegó. Acá pasa una serie de cosas así. Voy a ir de los 30 a los 40 y ahora me quiero pasar a los 60, que es cuando la cosa se pone interesante. Cristiani hace una escuela. Una escuela como un cursito por carta de animación y dibujo. Juan Oliva. Acá está. Lo toma, se transforma en un discípulo y hace El mono relojero, que es otro cortometraje muy importante de Juan Oliva. También era historietista y estaba relacionado con también ilustradores del momento. Es como que todos se conocían entre todos. Dibujás, haces animación, haces historieta y haces ilustración infantil y periodística. Punto. Juan Oliva, Burone Bruget. ¿Dónde está Burone Bruget? Acá está. Son aprendiz del aprendiz. Burone Bruget trabajaba con Vogt. Carlos Vogt, lo conocen, si se tomaron la línea B, lo juro. Es el de este mural, de la gente caminando. Seguro lo conocen. A lo que iba con esta diapositiva es que si bien el legado es difícil de ver en las imágenes creadas, porque los pibes en la actualidad no es que están leyendo historieta nacional, los que están leyendo historieta nacional es la gente que siempre le interesó la industria nacional y es un intento activo por consumir industria nacional. En un momento, en las cosas consumidas por las masas, hubo una conexión entre autores, hubo una conexión entre aprendices, como las viejas escuelas. En la actualidad eso ya no existe tanto, gran parte por el internet. Igual para mí se nota cuando alguien viene de tal escuela o tanto, solamente que es como tan local, tan chiquito, hay tanta poca conexión. Se está tratando de generar esa conexión, pero como no son largometrajes, son cortos y te tienen que interesar y tenés que estar metido. No sé, mi vieja no lo conoce, ¿entiendes? Es un ejemplo medio vulgar, pero para ir al punto. Antes hubo caminos, hubo recorridos que generaron estas conexiones. Imagínense si no hubiésemos estado en crisis. Bueno,
aparece García Ferrer y aparece mi mejor amigo Juan Domingo Perón. Hay que tener en cuenta, de cada infame histórico argentino, aparece Perón. Perón le importaba. Perón se daba cuenta que las imágenes tenían mucho poder. Y lo vemos hasta en recursos que usa la gente antiperonista para hablar del peronismo. Los manuales de las escuelas públicas durante el peronismo, que tenían las caras de Evita, que hasta es un poco grosero. Como que Perón había entendido a través de los ejemplos del nazismo y de Estados Unidos y del propio Japón, que la imagen tenía mucho poder, sobre todo para las grandes masas, que no hacía falta el museo, que el arte editorial tenía mucho peso en la opinión pública. Y en todo esto reviven o aparecen o reaparecen o toman fuerza muchas revistas, sobre todo para chicos. Hay que pensar que este es un periodo donde la gente empieza a ver más escolarización. Argentina ya era un país bastante alfabetizado, gracias a Sarmiento, en gran parte gracias a los planes Sarmiento. Después hubo bajadas, subidas durante la década infame, las dictaduras, cambios de idea de cómo crear, pero es muy rompedor. Y además como que con el acceso de los obreros a no solamente la alfabetización como durante Sarmiento, sino también al poder ir a la Universidad Obrera Nacional, hay como más consumo de medios en general. Ese consumo de medios está La Hora Cero, que ahora está muy de moda, El Eternauta por la serie de Netflix, y los hijos de los obreros, los futuros obreritos, leían cosas como la revista Antiojito, que la manejaba el señor García Ferrer, que después se va a transformar, acá está García Ferrer, se va a transformar como en el icono de la animación argentina en conjunto con Cristiani, porque Ferrer es capaz de crear personajes. Ferrer es capaz de ver lo que hizo Disney y decir, ok, voy a ser iconográfico, voy a generar una estética, una imagen propia de las producciones García Ferrer, y lo logra, y le va bien, porque también hay que tener en cuenta de que a Argentina le estaba yendo bien económicamente, y al mismo tiempo en este momento es cuando la animación argentina se empieza a, como muchos trabajos, obrerizar, en el sentido de se empieza a hacer un trabajo fijo. Y lo mismo con la historieta. En esta época de la historieta, vos vivías de ser historieta, vos eras historietista y eras animador, y no es que ibas de gig en gig, no eras freelance, no eras esas pelotudeces, era tu trabajo. Eras un obrero de la animación, eras un obrero de la historieta, te dedicabas a eso. No solo en las revistas de Antiojito y La Hora Cero, que La Hora Cero le pagaba un salario fijo a sus empleados, después en la revista Humor. Ese sistema se perdió completamente. Ese sistema ya no existe. Pero vos vivías, te pagan un sueldo. Es una locura. Ya no existe eso. Los historietistas, hasta los grandes historietistas que los publican las editoriales en libro, toman gigs, o sea, toman laburitos. Acá no, acá era tu trabajo con aportes, por así decirlo. También nada, en este momento durante el peronismo se quedan cuestiones muy iconográficas como Mafalda. En la historieta, en La Hora Cero aparece la historieta de aventuras de varias páginas, de varios paneles, por así decirlo. Y nada, García Ferrer empieza a hacer sus personajes. Es toda una creación de una iconografía para distintas edades, porque la gente estaba leyendo y todo el mundo estaba leyendo. Los chicos, ahora existía más el grupo etario de los adolescentes y los adultos. Y también hay mucha alfabetización a través de la historieta. Hay mucho acceso al cine. Se promovían porque además la gente tenía tiempo libre. Se acortan las jornadas laborales y la gente está ganando mejor. Y la gente iba al cine y disfrutaba. Los medios artísticos siempre se benefician cuando la gente, ese es el público que apuntan, cuando el popular, la gran mayoría, tiene más tiempo libre porque tiene tiempo de ir a ver las cosas. Si vos
entras a laburar a las 6 de la mañana y salís de laburar a las 12 de la noche, estoy diciendo un ejemplo muy exagerado, ¿cuándo ves una película? Tenés que comer, tenés que bañarte. Las cosas normales, un rato con tu familia, si tenés familia, con tu gato, por lo menos. Es tener la cantidad de tiempo libre para poder estar en el estado mental de ir a ver una película y disfrutarla. El estado mental de ir a comprarte tu revista de historieta y poder leerla. Y también en este momento ha habido, fuera de tema, nada, editoriales, hasta las anarquistas como Thor, que son más históricas. Nada de eso. Hay que tener en cuenta que nada, lo económico siempre va a afectar la historieta, porque además no solo la historieta quizás es más barata. La editorial no es tan barata, ahora el papel es todo un tema. Pero la animación es cara. Aunque hagas tu animación indie en Flash, ya no existe Flash, se me cayó el DNI ahí. Hacer producciones largometrajes son caros. Si no es caro en guita por producción, es caro en tiempo, es caro en difusión. ¿Cómo haces que lleguen tus pelis a las salas? Está la creación del Inca, está todas estas cuestiones que sin querer quizás llevan al incentivo de que se produzca más historieta en la industria editorial y que se hagan películas con iconografía, porque la gente tenía tiempo para disfrutar esa iconografía, encariñarse con esos personajes, y los artistas tenían tiempo para crear eso sin tener que estar preocupándose por otras cuestiones más básicas, ¿no? Poder sentarse a pensar y dedicarte tus 8 horas en cómo vender eso. Nada, acá es lo mismo. Sube el PBI, el consumo, baja el desempleo, las jornadas laborales se acortan, da pie a la profesionalización de los artistas y productores. Acá está el gráfico. Se lo saqué. Fuentes, elaboración propia en base a Cortes Conde Roberto, la economía argentina en el largo plazo, Buenos Aires, Sudamérica, 1998, y el BCR, el banco, ay, no me sale, no es el Banco Naciones, donde se reportan todos los bancos argentinos. Ahora quedo como una boluda por supuesto. Te podés dedicar a animar y dibujar. Y bueno, y se han sacado, o sea, la dictadura en todas las industrias culturales dejó una marca muy dolorosa. No solamente la dictadura, lo videolístico, sino un ganillo. Es cuando empieza la censura, es cuando empieza la crisis, es cuando empieza el miedo. Si bien el humor, por ejemplo, pudo mantenerse cierta crítica, y mucha gente, hay ciertos investigadores que dicen que quizás era la dictadura haciéndose la boluda, por así decirlo, con esa parte de la población. Acá está el reverendo hijo de puta cuestión. Es como una cuestión de que si la gente tiene miedo de consumir cultura, no lo va a hacer, o no la mayoría, y menos animación, que es tan público, que se necesita tanta guita. Esta cuestión de poder ver cosas en tu compu es muy nuevo, y quizás a veces siento que mi generación y la generación más joven nos cuesta entender esto, de que antes no podías alquilar el Blu-ray o tener Netflix, era algo muy público, ir a ver y a hacer cine. Ahora es más privado, es más como leer un libro en ese sentido. Es un arte, se ha convertido en un arte más privado, lo audiovisual, pero era ultra público. Era una sala de cine y vas a un espacio a ver una peli. Se sigue haciendo eso, no soy de esos viejos que dicen que la gente no va a ver películas, porque yo voy a ver películas bastante seguido. En esta época está Ico, que es para mí la mejor película de Ferrer, punto. Que es bastante crítica de la época. No me acuerdo si la censuraron o se limitó la reproducción de copias, o sea, como la difusión. Sé que hubo trabas, ahora no me acuerdo bien. Nada, Bres desaparecen a Oesterheld. Si hablamos de historieta no podemos no hablar de Oesterheld. Es el fundador de la Hora Cero y desaparecido. El día de hoy no sabemos dónde está Oesterheld. Y nada, el humor, que era también un medio que le pagaba a la gente por hacer humor gráfico, historieta que nada, que está atravesado
por las dictaduras, tanto de Onganía como de la última. Nada, y la censura, y no es barato. Y además este modelo, el modelo que impulsa la dictadura, sobre todo a partir de Vila, es el modelo que tenemos actualmente económico, que es el modelo neoliberal que permite y protege a la producción nacional porque la pone a competir en el mercado con industrias que han tenido la oportunidad de desarrollarse a través de modelos más proteccionistas, de una forma más fuerte, sin tantas interrupciones por crisis, y obviamente van a poder haber producido más y hasta mejor si te pones en ese plan. Pero lo que se ha llegado a producir en Argentina con los pocos que teníamos, con los pocos momentos de estabilidad económica que se tuvieron desde la consagración de Argentina como nación, desde la ley Sáenz Peña, es una locura. Hay que pensar que el periodo actual es el periodo de Argentina, es el periodo más prolongado de Argentina sin dictaduras militares. Desde la conformación del primer gobierno democrático argentino, y las dictaduras siempre traen inestabilidad todo, en lo económico, en lo social, en lo político. Y bueno, es esperable que estas industrias chicas que se están tratando de conformar son derribadas. O sea, me acuerdo de una vez entrevistaba a una historietista de acá, Laura Fernández, y me decía, o sea, industria no sé si hay. Si hay es chica, porque no se deja terminar de conformar, porque necesitas un pie. Es que eso es lo que te da bronca, ¿viste? Yo a veces siento que con un pie se podría, porque las ideas están, la gente que está acá es buena en la animación y la historieta. Esta es una reflexión final, y esto es como la razón por la que hago este video, es esto. Acá lo dice, reflexiones finales y discutiendo con un comentario de YouTube. No me acuerdo dónde saqué este comentario, pero lo voy a leer medio a las chapas, que dice: ¿qué más da quién fue el inventor de la animación? Son debates superfluos, al final una guerra ridícula. Las cosas no las inventó una sola persona, un solo estudio. Es una maraña de artistas con aportaciones de un lado, unos más populares que otros menos, y de otro van configurando este arte. Pioneros: Emil Cole, Winsor McCay, Matt Fleischer, Disney, Quirino Cristian, etc. Que llegara uno antes de eso es poco importante. Lo impresionante es que la aportación diferente de cada uno para crear algo de cero. Disney a lo mejor no inventó el largo animado, ni inventó la animación, pero sí inventó el largo moderno, cuando sus películas de hace 100 años se siguen viendo actuales. Bueno, ¿por qué es importante decir que el primer largometraje animado fue argentino, tanto el mudo como el sonoro? Porque es del sur. Porque es del sur. Casi todos los artistas que nombra ahí son del norte global. Y está bien, son unos grosos, a mí me encanta Fleischer. Todo bien. El sentido es que es del sur. Nombraste uno al sur. Creo que no nombra ni una mina, por cierto, tampoco. Es esta cuestión de que a la hora de revisar y a la hora de escribir y a la hora de aportar sobre la historia, revisar de dónde viene, de cómo las grandes teorías estéticas que se suelen centrar en hablar sobre cosas que son muy importantes, ¿no? Como la revalorización del arte indígena en la historia del arte o del arte africano, de cómo el sur, como el norte global se ha apoderado de los discursos. Esto afecta también en cosas como la animación y en las monas chinas que ahora están de moda, que generan muchísimo seguimiento en todos lados, sin importar la clase social. Nada, está atravesado por estos debates, está atravesado por de dónde somos y de dónde venimos, ¿no? Y es importante decirlo porque uno, es la realidad, y dos, es sacarle este pedazo de historia. Si bueno, ok, mezclemos, somos todos amigos, no, este tipo lo hizo solo, y sí, obviamente vino McKay. Cristiani dice que lo inspiró McKay, obviamente, no. En las entrevistas que le hacen, Daciel nunca niega sus influencias, pero lo increíble es que lo hizo él en su momento, y que a pesar de lo poco que lo dejaron hacer, porque es verdad, porque lo dejan hacer poco, y él hace un montón con lo que lo dejan hacer, consigue crear de poco una academia en Argentina. No es CalArts, no es la Goblins, y no. Pero hay una conformación de a poco, con mucha lucha, y una lucha
casi individual, como medio en contra de la marea. Son casos sueltos, sí, pero hay que tratar de hilar esas conexiones porque existen. Y en la historieta pasa lo mismo. También preguntarnos, ¿son todos tipos? ¿Por qué son todos tipos? En la historieta hice un documental sobre esto, lo pueden ver en el YouTube, se llama Tintas, género historieta. No puedo hablar, duró 2 horas ese documental, no puedo hablar 2 horas del documental que hice, es redundante, pero es como esta cuestión de quién genera los discursos, quién crea, por qué a Disney le hacen el documental y a Cristiani no, por qué el documental se lo hacen personas de afuera también. Creo que de Cristiani hay un documental gringo y el resto son nacionales y está bien, pero ¿quién empuja las narrativas? ¿Quién enseña en las escuelas? ¿Quién enseña en YouTube? Pero bueno, a pesar de todo eso, a pesar de las crisis, las dictaduras, del puje del norte global, las cosas siguen y seguirán. Ahora tenemos medios como la tele, me sale. Igual importante la tele, porque no lo mencionan con García Ferrer. Es de las primeras animaciones argentinas que llegan a la televisión. La consolidación de la televisión como otro medio para la proyección de animación también es re importante. Hanna-Barbera, acá García Ferrer no, con las series Hijitus de bajo presupuesto, todo eso también lleva una consolidación. Pero cuestión, las cosas siguen y seguirán, con o sin apoyo. Si te interesa, apoya, compra historieta, porque hay de todo, posta hay de todo, hay de todo, o sea, guste lo que te guste hay, vas a encontrar y buscar, efectivamente, recomendar y hablar del tema, no solo como, ay, ¿por qué es esto? Sino hacer un análisis estético, ver de dónde vienen las influencias, tratar de reconectar la imagen, tratar de analizarlo desde lo estético, desde lo social, desde lo histórico, desde la influencia, tratar de generar esa influencia. Y que las cosas que nos influencian sean propias, sean experiencias más cercanas. Porque lo interesante de la historieta y la animación argentina es que vos podés conocer a sus autores. Es muy fácil y lo digo como algo bueno, es muy fácil entrevistarles. Está bueno eso. Son narrativas más cercanas. Que si los pibes van a ver anime, que también vean samba, porque está bueno que vean ambas. Total, lo van a consumir. Y además el internet nos da la posibilidad de difusión, una posibilidad de difusión que antes no existía. O sea, el mayor ejemplo es Alejo de Valentina, porque hace como un 180 o un 360 corte. Empieza el internet, ¿no? Pasa YouTube, después pasa MTV. Yo empecé a ver a Alejo de Valentina en MTV, por ejemplo. Y nada, genera como una cultura, ¿no? Gente que cita a Alejo de Valentina, y aunque sean pelotudeces, aunque sea tipo, no boludez, está bueno porque genera identidad propia. Después, ¿por qué es importante generar identidad propia? Eso es un debate que se lo dejo a los sociólogos, no mentira. Mi opinión, porque genera unidad entre las personas, sobre todo porque estos medios son de consumo masivo. No lo consumen unos pocos que van a una galería, lo puedes consumir vos en el living de tu casa o en la pantalla de tu celular. Y creo que eso está bueno, porque es una forma de arte y el arte tiene mucho poder, no solo en generar imágenes, sino en generar formas de pensar, influenciar lo que hacemos, cómo pensamos, cómo nos relacionamos los unos con los otros. Y que lo dicte algo más cercano a tu experiencia real, más que lo dicte una creación hecha por alguien más cercana a vos, creo que es importante. Fue ICA. Y este fue mi PowerPoint. Nos vemos en otra.